va a platicar el doctor Rafael Orellana, que nos va a platicar un tema que es bastante conocido, bastante importante, y el doctor nos va a platicar los conceptos prácticos e importantes de este. El doctor Rafael Orellana nos va a platicar de NAFLD o MAFLD. Es un tema que ha ido cambiando, cada año le modifican, le conocemos como hígado graso en adelante, y este tema, que por ahí hay muchas informaciones que no son exactas, el doctor nos las va a puntualizar. El doctor Orellana es graduado de endocrinólogo del Hospital Rosales, tiene 21 años de experiencia, es actualmente jefe del departamento de la Universidad de El Salvador, tiene trabajos de investigación, y a mí me place mencionar especialmente que es autor principal de un libro que próximamente estará en librerías al público, que se titula Lo amargo del azúcar. ¿Verdad? Es un libro interesante para médicos, para pacientes, y nos da un enfoque sobre la diabetes. Así que, doctor Orellana. Muy buenas tardes. Gracias por haberse quedado a oír la charla. Y veía la foto y cómo va cambiando. Eso es hace 15 años, con más pelo y con 10 libras más. Entonces, es parte también que vamos a hablar un poquito de esteatosis hepática no alcohólica, que fue como inició esta parte, ¿verdad? Entonces, ahora hablamos de enfermedad metabólica por hígado graso. Y vamos a empezar hablando un poco, recordando un poco la definición, porque sigue siendo importante recordar que la definición de hígado graso es la presencia de esteatosis hepática, ¿verdad? La falta del consumo significativo de alcohol. ¿A qué se refiere esto? Normalmente hablamos de menos de 21 tragos por semana en el hombre y menos de 14 en la mujer. Y excluir cualquier otra enfermedad hepática y recordar siempre que un trago es igual a 1 gramo de alcohol puro. Por eso es que se hizo, ustedes ven, una cerveza tiene 4.5% de alcohol, 360 ml, y un whisky sencillo son 2 onzas de alcohol, ¿verdad? Al 42%, y al final es un equivalente, una cerveza equivale casi a un sencillo de whisky, o un shot de tequila, o un sencillo de ron, o de vodka. Basados en eso es que menos de 21 tragos por semana todavía no se considera alcohólico, ¿verdad? Cuando hablábamos de 21 tragos distribuidos en una semana, quiere decir que 2 tragos al día, máximo 3, ¿verdad? No es que de una sentada me tomen los 21. Entonces, la acumulación de grasa en el hígado o esteatosis simple termina siendo una afección benigna y es precursora de muchos eventos en progresar a enfermedad de hígado graso no alcohólico, que es una de las causas más comunes de enfermedad hepática crónica, y esta a la vez tiene una prevalencia global del 25%. Y la aparición está aumentando en los países desarrollados y subdesarrollados. Y entonces, si nos preguntamos qué tipo de alimentación nosotros tenemos, carbohidratos fritos, ¿verdad? Pupusas, antes eran en comal, hoy son fritas, tamales, yuca, papa frita, empanadas, canoas y toda la comida típica que hace que obviamente consumamos exceso de carbohidratos, pero a la vez también consumimos exceso de grasa. Y esto nos lleva a un aumento de peso. Entonces, la acumulación de lípidos hepáticos se asocia a enfermedades metabólicas
y cardiovasculares, dentro de ella obesidad, diabetes, hipertrigliceridemia, hipertensión. Debido a este hecho es que se ha propuesto el cambio a enfermedad de hígado graso metabólicamente asociado. Y vamos a ir revisando a qué se debe. Entonces, el hígado graso metabólicamente asociado, la enfermedad del hígado, por sus siglas MALT, es una condición de acumulación de grasa en el hígado en combinación con disfunción metabólica en forma de sobrepeso u obesidad, y esto a la vez tener resistencia a la insulina. También se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluidas hipertensión y aterosclerosis. La mayoría de los pacientes con enfermedad metabólica asociada a hígado graso comúnmente desarrollan enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, aterosclerosis y enfermedades cardíacas y renales. Entre el 80 y el 90% de los pacientes obesos tienen alteración metabólica, y entre el 70 y 80% los pacientes diabéticos van a tener una disfunción metabólica hepática. Debido a esto es que sigue siendo importante, ¿verdad?, que podamos identificar estas alteraciones. El hígado controla el metabolismo de los ácidos grasos a través de varios mecanismos moleculares, incluida dentro de ellos la captación y la liberación de ácidos grasos, la generación del nodo de ácidos grasos y la utilización de lípidos mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos. Por eso es que la aparición de las enfermedades metabólicas asociadas al hígado se caracterizan por una acumulación de grasa, y cuando es menos del 5% es lo normal. Entonces, la esteatosis hepática se clasifica en varios grados, y eso es bien importante a la hora que veamos cuando se hace una lectura de elastografía o cuando es una lectura por un fibroscan. El hígado sano contiene menos del 5% de acumulación de grasa, y a eso es grado 0. Una acumulación leve entre el 5% y el 33% es F1, y la acumulación moderada entre 34 y 66% grado 2, y la acumulación severa con 66% grado 3. Y cuando hablamos de grado 4, hablamos de cirrosis. Y entonces esta es, de una manera más gráfica, hablar grado 0, menos del 5%, grado 1, del 5 al 33%, grado 2, del 34 al 66%, y grado 3 mayor del 66%. Cada vez que vemos estas alteraciones, entonces uno debe de preguntarse ¿cuál es la fisiopatología en verdad del hígado graso? Y me voy a apoyar de todo lo que hemos visto anteriormente, y va a haber una mayor facilidad de ver todos los mecanismos. La obesidad con ingesta excesiva de calorías se maximiza la capacidad del tejido adiposo para almacenar grasa por completo, lo que conduce a un almacenamiento ectópico de los lípidos, corazón, riñones y hígados. Parte hablaba de estos un poco el doctor Castillo, donde decía el overlap del tejido adiposo, ¿dónde lo vemos? Hígado, músculo, corazón, vasos sanguíneos, páncreas y riñón. Esa es toda la acumulación ectópica, y por eso generalmente causamos alteraciones metabólicas. Pero, ¿por qué se da? Primero, el consumo excesivo de calorías, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que más se vende en este país? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué es lo que más se vende? Pan dulce es lo que más se vende. De hecho, una condición para tener mejores ingresos es poner una panadería de pan dulce. Esa es una de las cosas. Insulinoresistencia, la disfunción del tejido adiposo, la genética, la epigenética y la disbiosis. Todos estos nos van a contribuir a que obviamente hagamos
una parte ectópica de acumulación de grasa. Y esta nos va a llevar a tener enfermedad metabólica por hígado graso. Cada vez que tenemos un exceso de consumo de calorías y disminución de la actividad física, vamos a encontrar enfermedad metabólica, y los marcadores que utilizamos casi siempre es transaminasas. Pero una de las características que también se ha visto hoy en día es que transaminasas altas con bilirrubina baja están bien asociados a hígado graso. Las alteraciones del novo, de la lipogénesis hepática, y alteraciones de beta oxidación por disminución de los PPAR hacen que aumentemos de peso. Si nosotros hacemos actividad física o tratamiento médico, querer llegar a normalizar la parte en cuanto al peso. Y esto va a hacer que obviamente disminuyan las transaminasas, y como un reflejo se ve un aumento de bilirrubina sérica. Y además de esto, disminuimos la producción del novo de toda la cantidad de colesterol, y se aumenta la oxidación de los PPAR. Entonces, cuando hablamos de enfermedad metabólica asociada a hígado graso, estamos hablando de factores genéticos. Dentro de ellos, obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia. Del medio ambiente, el consumo excesivo de alcohol, una dieta no saludable, el fumado, de las alteraciones de la microbiota, la disbiosis, la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, y esto generalmente las fibras 2 que tenemos en las piernas son las que más se pierden, que hace que también perdamos un balance con una disminución de la función del músculo. Todo esto acompaña al síndrome metabólico, donde hablamos de hipertensión, alteraciones de disfunción, ¿verdad?, metabólica por el hígado, con una alteración de la glucosa por el incremento de obesidad, pero sobre todo grasa visceral, el aumento de dislipidemia con un aumento de triglicéridos y disminución de HDL. Esto hace que hagan un hígado graso simple. Pero si yo persisto con este proceso inflamatorio, voy a tener una esteatohepatitis y posteriormente una fibrosis. Vean también cómo al lado derecho los factores genéticos influyen, y los factores sistémicos, resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado, el estrés oxidativo y el estrés de retículo endoplasmático, que tiene mucho que ver a la hora de la fibrosis. Es por eso que cuando consumimos la dieta, las proteínas transportadoras de los ácidos grasos libres, dentro de ellas la CD36, hace que se acumulen triglicéridos. Y estos, por resistencia e inflamación, ¿verdad?, hacen que tengamos un periodo inflamatorio, pero la oxidación de la grasa que se da en la mitocondria hace que aumente el estrés oxidativo, y a la vez este estrés oxidativo interviene sobre el retículo endoplasmático, dándole más estrés. Por lo tanto, aumenta la lipogénesis y aumentan los procesos inflamatorios de la citoquina, dándonos una enfermedad metabólica asociado a hígado graso. Pero ¿cómo hace esto? Bueno, todos tenemos proteínas transportadoras de ácidos grasos, aparte de los CD36, llega, y de esta manera la acetilcoenzimo A pasa a malilcoenzimo A y los diacilglicéridos, que se acumulan un poco en la formación de triglicéridos. Pero la oxidación de ácidos grasos libres que se da en la mitocondria permite que haya una peroxidación y puedan las VLDL llevarse los triglicéridos. En el aumento de peso, con un aumento excesivo de alimentos ricos en ácidos grasos libres, el sobrepeso, esto va a aumentar, y al aumentar acumula más triglicéridos. Estos triglicéridos que se acumulan en el hígado hacen que la beta oxidación de los ácidos grasos libres disminuyan, y por tal razón ya no va a haber un acompañamiento de los
ácidos grasos o VLDL y se acumulan en el hígado, permitiéndonos que esto haga un daño del hepatocito. Entonces, el tejido adiposo nos da una resistencia a la insulina con aumento de la lipólisis. Estos hacen que los ácidos grasos libres intervengan en la beta oxidación que se da en la mitocondria. Por lo tanto, vamos a tener alteraciones en los peroxisomas. Los sistemas de peroxidación de lípidos se van a ver afectados, actúan las células de Kupffer y esto nos da fibrosis y muerte del adipocito. Entonces, cada vez que hablamos de disbiosis intestinal por el aumento de peso, el tejido inflamatorio hace que se dañe el hepatocito. Este a la vez va a estimular a los macrófagos y a las células de Kupffer que la inflamación y la perioxidación van a dar un daño a la célula y posteriormente va a haber fibrosis. A eso le llamamos NASH, esteatosis hepática. Y si aquí no lo corregimos, probablemente termine en cirrosis. Entonces, la inactividad o cuáles son dieta con exceso de glucosa, fructosa y grasa saturada, nos van a llevar a una disfunción del tejido adiposo, a una resistencia a la insulina, con una susceptibilidad genética que por lo menos en Latinoamérica sabemos que tenemos susceptibilidad genética para la obesidad. Esto hace que obviamente los ácidos grasos libres sobrepasan en el tejido adiposo y estos a la vez causan una especie de tóxicos, los diacilglicéridos, donde el estrés oxidativo, el retículo endoplasmático estresado y la inflamación van a producir citoquinas y estos a la vez van a estresar el adipocito, aumentan los monocitos, las células de Kupffer, las células T y los citotóxicos de las células T, activando la fibrosis. Es así como, si hablamos de esteatosis hepática como no enfermedad, hay regresión. Esteatohepatitis o NASH todavía puede progresar, pero a la vez se puede revertir. Y la fibrosis NASH F2, F3, ¿verdad? Que estamos hablando del 66% de grasa, también se puede revertir un poco. Sin embargo, si hablamos de F4 en cirrosis, ese ya es irreversible. Por tal razón, es importante identificar al paciente antes de llegar a estos eventos. Es así como podemos decir que la resistencia a la insulina, el exceso de glucosa, de fructosa, que muchos pacientes también dice, hace poco me decía un paciente, mire doctor, yo hago dieta, solo almuerzo con frutas. Es fructuosa. Nosotros utilizamos como fuente de energía glucosa. La fructuosa tiene que ser efecto de primer paso en el hígado para poder transformar a glucosa. Y eso, solo eso nos predispone a daño, ¿verdad? No es que, decía yo, no es que la fruta toda sea buena. No es lo mismo comer las 3 a 5 porciones en el día que comer 18 porciones diarias. Este tejido adiposo hace que obviamente aumente y esto va a causar un aumento de los ácidos grasos dentro del hígado que nos van a provocar una esteatosis. A la vez se vuelve lipotóxica y esa lipotoxicidad aumenta el estrés oxidativo, aumenta el estrés de retículo endoplasmático, activa la inflamación y hay una apoptosis y necrosis. Por eso generalmente vemos inflamación, porque todas las interleuquinas 1 beta, la interleuquina 6, la 18, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, aumentan y esto nos van a estimular los macrófagos, los polimorfos nucleares, las células de Kupffer, que nos van a llevar a una inflamación y posteriormente a una fibrogénesis. En la medida que va activando la inflamación y las alteraciones, esta fibrogénesis por formación del nódulo, la disrupción hepática de la arquitectura vascular, hacen que haya cirrosis. Y
mucho paciente que hace cirrosis va a terminar siendo cáncer hepático. El hepatocarcinoma, que también está muy relacionado a las alteraciones genéticas y las acumulaciones de mutaciones. Resumiendo un poco la parte de esteatosis hepática en el adulto, cuando hablamos de disfunción metabólica asociada a hígado graso, es por dos razones. Primero, la presencia de 1 o 3 condiciones metabólicas. Sobrepeso u obesidad, hablamos de un índice de masa mayor de 25 o 23 en los asiáticos, diabetes tipo 2, o el tercero, al menos 2 anormalidades metabólicas. Circunferencia abdominal mayor de 102,88 en los caucásicos y 90,80 en los asiáticos. Ahí entramos nosotros, en los asiáticos del sur. Sin embargo, hay un estudio del doctor Pablo Ashner, donde él dice 94 de cintura en el hombre y 90 en la mujer, que también es bien importante tomarlo en cuenta en esta parte. Presión arterial mayor de 130/85, ¿verdad? O uso de fármacos antihipertensivos, triglicéridos mayor de 150 o uso de drogas para los triglicéridos, HDL menor de 40 en hombres y mayor de 50 en mujeres, prediabetes, un HOMA mayor de 2.5 y una PSR de 2 miligramos por decilitro. Si tenemos una de estas 3 condiciones, hablamos de disfunción metabólica asociada a hígado graso. Sin embargo, antes hablábamos de esteatosis hepática no alcohólica, pero era por exclusión. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque hablábamos en ausencia del consumo significativo de alcohol, ¿verdad? Mujeres 20 gramos, hombres 30 gramos, hepatitis viral crónica u otras causas de esta hepatitis, dentro de ellas hepatitis inducida por drogas, hepatitis autoinmune, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de la 1-alfa-antitripsina, hipotiroidismo manifiesto u otras causas secundarias. Hablábamos de esteatosis hepática no alcohólica. Y entonces viene un recuerdo de uno. Bueno, todos antes en enseñanza era el excepto. Y entonces uno dice, ¿por qué aprender siempre lo negativo cuando lo correcto es aprender lo positivo? También por eso es el cambio del nombre. Porque esteatosis hepática era por exclusión, que no tenga estas alteraciones. Yo hablo de esteatosis hepática no alcohólica. Hoy hablamos de la presencia que él tenga, y a ese decimos disfunción metabólica asociada a hígado graso. Entonces, si ustedes recuerdan, la guía dicen prediabetes, diabetes, obesidad, esteatosis o aumento de las transaminasas, esteatosis no hepática, que hoy en día podemos decir que es enfermedad metabólica asociada a hígado graso. Y recordar siempre que cuando hablamos de esto debemos de recordarnos del FID4, porque es la parte importante hacerlo. La mayoría de nosotros, y más bien dicho, el mismo paciente, siempre lo que pide es un examen. Por eso es la ultra. Pero la ultra, para que alguien diga realmente exacto que el 66% de acumulación de grasa, hay que hacer como 15,000 ultras para tener la experticia de decir si es exacto. Por esa razón, sigue siendo el FID4, que solo vamos a necesitar transaminasas, la edad del paciente y las plaquetas para poder sacar el índice. Si el FID4 es menor de 1.3, son los de bajo riesgo. Si el FID4 es mayor de 2.67, los de alto riesgo. Y los de riesgo intermedio 1.3 a 2.67. Si están en intermedio, pues yo puedo mandar elastografía hepática o un fibroscan, ¿verdad? O hacer las pruebas en test de fibrosis hepática. Si es bajo riesgo, tratamiento, nada más. Si es intermedio, pues referirlo si es necesario. Y si es alto riesgo, pues mandarlo donde un hepatólogo o darle el tratamiento para cada una de las cosas que el paciente tiene. Y entonces, ¿cuándo hablamos de tratamiento? Bueno,
Obesidad y dieta, ejercicio, dieta hipocalórica, cirugía bariátrica. Si hablamos de drogas antidiabéticas, y puede llamarles la atención, miren cómo va cambiando. La primera opción siempre era pioglitazona, ¿verdad? Hoy en día se habla de GLP-1, SGLT2 e incluso inhibidores de DPP-4. Pero también podemos utilizar siempre la pioglitazona, que está aquí, los agonistas de los PPAR. Alteraciones genéticas, alteraciones para lípidos, ¿verdad? Las estatinas, que siguen siendo importantes, aún en hígado graso debemos de utilizarla, porque muchas veces el paciente dice, es que mire doctor, me han dicho que no puedo tomar el medicamento por el hígado. Claro que es parte del tratamiento en la esteatosis hepática. Antioxidantes, el único que tiene evidencia en este momento es la vitamina E, a doble dosis, 400 unidades 2 veces al día. Medicamentos antihipertensivos, ARA2 o IECA, ¿verdad? Agonista de los receptores de tirosina, que también se pueden utilizar. Todo esto nos lleva a un NASH, a una cirrosis y un hepatocarcinoma. Y entonces, si hablamos de dietas, hoy en día, pues, todo el mundo ve, hasta en TikTok ven las dietas de los pacientes, ¿verdad? Y lo que menos hacen es preguntar. Ustedes ven que todas las dietas que hemos tenido, yo solo quisiera detenerme en índice bajo en glucosa, donde ustedes ven que mejora la A1C, disminuye los riesgos cardiovasculares, baja la LDL, baja la PCR y no tiene ninguna desventaja, ¿verdad? También hablamos un poquito de la dieta DASH y las vegetarianas, donde sí realmente tienen opciones. Lo único que en la vegetariana, el déficit de vitamina B12, que hay que recordarle al paciente que realmente necesita complejo B. No voy a hablar nada del ejercicio, porque el ejercicio nos va a ilustrar el doctor Néstor Cáceres, que también apoya esta parte. Y detenerme un poquito en las grasas, ¿verdad? Porque el concepto de la grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada, yo le digo a los estudiantes de medicina, es un concepto bioquímico. El carbono tiene 4 hidrógenos y cuando los 4 hidrógenos están ocupados, eso está saturado. Entonces, si yo tengo un hidrógeno y doble enlace, eso es monosaturado, y si hay más de 2 enlaces, a eso le llamamos poliinsaturado. Entonces, para detenernos un poquito, se puso de moda el aceite de coco. Vean cuánta grasa saturada tiene. Y si le pongo al calor, aumenta la saturación. Hablamos de aceite de oliva, menos del 15% es saturado, monosaturado porque son plantas, las plantas tienen más monosaturado, y los poliinsaturados generalmente son los pescados profundos, ¿verdad? Ahí está el salmón, la caballa, el tiburón, que también pueden tener esa parte. Pero vean canola, ¿verdad? ¿Por qué traigo esto? Porque muchos tenemos el concepto de decir, no, mire, a aceite de oliva extra virgen, si le va a poner calor, igual se va a saturar, ¿verdad? Por esa razón es que hay que explicarle esa parte al paciente. Entonces, para el tratamiento de la obesidad, agonista GLP-1, pues como ya lo hemos revisado y desde ayer estamos hablando de semaglutide, liraglutide, tirzepatide, el tratamiento de primera elección. Si el paciente por cuestiones económicas no puede, tenemos fármacos como fentermina, matopiramato de acción prolongada, naltrexona y bupropión, o orlistat, o cirugía bariátrica. El tratamiento de la hipertensión, primera línea, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Segunda línea, bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores y diuréticos tiacídicos. Diuréticos tiacídicos va a ser siempre una segunda hasta una tercera por las alteraciones que puede provocarle a un paciente que tiene daño, ¿verdad? Un paciente que tiene daño hepático, pues idealmente no utilizar tiacídicos.
En cuanto al tratamiento de la diabetes, agonista de los receptores GLP-1, semaglutide, liraglutide, tirzepatide, inhibidores de los SGLT2, empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, inhibidores de los DPP4, vildaglitina, linaglitina, sitaglitina, y no olvidarnos que también podemos utilizar pioglitazona. Cuando hay exceso de resistencia, ¿por qué pasó a ser de último? Porque también puede aumentar de peso el paciente, aumenta la grasa subcutánea, y por esa razón es que solo se utiliza nada más si comprobamos que el paciente tiene gran resistencia. Y recordar que siempre hay que tratar la dislipidemia, ¿verdad? En todas las partes que se ha hablado de enfermedades y de alteraciones, estatinas, rosuvastatina 20-40, atorvastatina 40-80, ezetimibe si no está en meta la estatina, inhibidores de PSK9, ácido bempedoico, colesevalán, y si los triglicéridos están mayor de 500, utilizar fibratos o omega 3. Bueno, la última. Bueno, Prometeo encadenado, ustedes recuerdan que Prometeo encadenado se robó el fuego. Y entonces Zeus lo castigó, lo amarró a una piedra y todos los días llegaba un pájaro a comerle el hígado. Bueno, todos nosotros pensemos, o soy Prometeo y todos los días me llegan a comer el hígado, o realmente queremos un hígado sano, donde evitemos riesgos, donde tratemos de hacer actividad física, donde tratemos de tener el peso lo más ideal posible para evitar mayores riesgos. Gracias.